Recuerden, chicos, miren bien lo que es. Aquí bibliografía o referencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre bibliografía y referencia? Bibliografía no lo consultado, Referencia es ya el texto que yo cito, ¿no? Que yo cito en el documento que come. Infografía puede contener toda la consulta, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que los autores aparezcan así, pero no aparezcan en columna, sino aparezcan en línea, ¿listo? Como un párrafo, no hay columnas uno debajo del otro. Y luego debe aparecer Escuela de Bibliografía y Análisis, Facultad de Salud, la universidad y el profesor. Okay. ¿Qué es importante? Antes de empezar aquí, porque para que tengan una idea, importante lo del título. El título es importante, por favor. Yo miré y los títulos, ninguno de los trabajos tiene título adecuado. Entonces, ¿por qué el título debe reflejar la investigación? De pronto, las variables principales. Aquí, por ejemplo, hay unos ejemplos de títulos. Este es un título que me dice, lo leo y me dice de una vez de qué se trata el artículo o de qué se trata el trabajo, ¿cierto? Entonces eso debe ser el título. No puedo colocar análisis cualitativo de carbohidratos, no, así ese título no sirve. Entonces, ese otro título también es bueno, este que aparece ahí como título 2. Fíjense que incluso me dice el método, ¿cierto? Y me dice de qué se trata. Incluso me dice la población, ¿no? Muestras clínicas de caninos. Miren que es específico. Este otro título también es bueno. ¿Sí? Me dice incluso el lugar donde se realizó todo. Pero ya no tan descomparantes como esos. Por ejemplo, este es más acorde a lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Miren, determinación cuantitativa de proteínas séricas mediante el método de Lüders y espectrofotometría UV y signo. O sea, ya sabemos de qué se trata. Con el título sabemos de qué se trata. Entonces el título debe decirnos eso. Importante, por favor, ¿por qué todos los títulos quedaron mal? Este es un ejemplo de un resumen. Son apenas unas 2, 4 o 6 lineecitas en donde me cuentan de qué se trató toda la práctica. Hagan un resumen ahí. No me hagan el astra de inglés, no, solamente un resumen en español. ¿Listo? Este es un ejemplo ahí pequeño que les trajo. Luego la introducción, este es un ejemplo de introducción, y la introducción debe contener los objetivos. No me coloquen los objetivos aparte, separados, objetivo 1, 2 o 3. Los objetivos van en la introducción. En la introducción va la teoría. Por ejemplo, en esta práctica, chicos, en la introducción que debe teoría, una breve teoría sobre carbohidratos, o una parte que me diga qué son los carbohidratos, algo pequeñito. Debe ir los dos métodos del que trabajamos, el método del DNS, su teoría y en qué consiste, y debe ir el método de glucosa oxidasa, porque trabajamos eso. Ese es, y debe ir el objetivo de la práctica. Eso es. Solo es un objetivo. O sea, ahí hemos mencionado varios. Sí, pero para el trabajo solamente hacemos un objetivo, nada más, pero que debe incluir la determinación cuantitativa de glucosa por los métodos DNS y la enzimático, que es la glucosa oxidasa. Es otra cosa que yo miré en los trabajos. La mayoría no me hizo sino el método 3,5 DNS y no sé por qué incluyeron el método enzimático. No hicimos resultado. O sea, nosotros cuando vamos a presentar en el informe es lo del DNS. No, y el GOT. Ese, pero también los resultados del otro, las o sea, sí. Porque ese no. Ese fue el del inserto de la. El de que yo le envié el inserto, ¿no lo hicimos? Sí, pero no, pero es lo que enviamos a hacer informes de la prueba de calificación. Yo les dije análisis cualitativo de carbohidratos, que incluyen los dos métodos. ¿De acuerdo? Me falta uno.
Todavía no han llegado, ¿cierto? Bueno, listo. Recuerden que esta es la primera revisión y esa pues nota no vale. Eso que la corrijan, ¿de acuerdo? Ok. Pero debe ir las dos. Bien. Bueno, entonces, miremos este. Vamos a corregir y en todo vamos a poner cuidado porque si no, no quiero detenerme. Aquí no voy a demorar un rato largo, pero es el mismo para todos. Así que por favor usted mira, ay, yo aquí me equivoqué en eso lo hice así y lo aplicamos, ¿de acuerdo? Entonces, cuantificación de carbohidrato por método colorimétrico de DNS no es el título adecuado, ¿de acuerdo? Más que todo nosotros tratamos de hallar el azúcar reductor, ¿cierto? Y usamos el método DNS, ahí también tiene que ir el método enzimático. Entonces ahí toca complementar. Los títulos nunca llevan punto, ¿de acuerdo? Nunca se les pone punto a un título. Si un profe les pone un título a un punto, eso es antiliterario, porque los títulos no llevan puntos. Ok. Bueno, luego son los nombres que aparecen, pero no de los centros, sino justificados. ¿De acuerdo? Y luego si viene lo de la facultad, la escuela de microbiología, nadie va primero que facultad de salud, que va como en orden de menor a mayor, ¿de acuerdo? Y termina con la Universidad Industrial de Santander y después así como se lo mostré inicialmente. Entonces esto hay que corregirlo. Y aquí les puse acá que falta el resumen. ¿Sí? Después de esto sigue ese resumen. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, ese objetivo ahí solo no se pone objetivo. Después del resumen iría que la introducción. Y dentro de la introducción va el objetivo. Porque aquí dice, es que este objetivo tiene, si lo quisiéramos tomar así, tiene muchas falencias. ¿Por qué? Porque dice determinar la concentración de glucosa presente en diferentes muestras, pero toca decir qué muestras. En este caso una muestra de suero sanguíneo y una muestra de una soda comercial, como fue lo que hicimos. Entonces fíjese que toca especificar, no diferentes muestras, así general no. Listo. El método colorimétrico del ácido dinitrosalicílico, DNS, aquí toca colocarle 3.5, realmente aquí falta complementar esto. Utilizando la lectura espectrofotométrica a 540 nanómetros para cuantificar los azúcares reductores producidos en una reacción enzimática. ¿Sí? Esto de arriba, el DNS es una reacción enzimática. Entonces, o sea, metieron una cosa con la otra. No, la reacción enzimática es con la glucosa oxidasa. De acuerdo, hay que meterla, pero hay que colocarlo bien. O sea, eso está. Si lo van a meter desde la introducción como debe ser, deben corregirlo y meterlo adecuadamente en la introducción. Pero todo esto está equivocado. Bueno. Introducción. Entonces, la introducción, como les dije, en esta introducción debe ir, recuerden, en la introducción a esta práctica necesito teoría de carbohidratos, una sencilla, compuestos, hidratos de carbono, importancia, azúcar, etcétera, un poquito. Luego, el análisis por el método DNS, el análisis por la glucosa oxidasa y el objetivo. Eso es lo que quiero más que todo ahí, que vaya la teoría de esas cosas. Y cuando reporten algo, miren esto. Por ejemplo, aquí me colocan esto. ¿Sí? Pero yo voy a las referencias a fondo, a la bibliografía a fondo, yo no encuentro esa referencia por ninguna parte. Pues generalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer una masa que es por orden de aparecer siglas y luego vamos en el orden que aparece. Por eso, o sea, la norma APA está bien, deben hacer eso. Pero es que ayúdenme aquí, ¿dónde está eso? Y se acabaron. Yo no lo encuentro por ninguna parte.
El 8. No, eso no es. No, eso no es, profe. No. ¿Seguro? Los que yo puse en ese manual fue de ahí en adelante. ¿De acuerdo? Sí. Entonces eso, bueno, y no me mezclen normas, ¿de acuerdo? Si se van por la Cicontep, válido, si se van por la Zapa, válido. Prefiero que se vayan por la Zapa, está bien, pero tengan cuidado. Pero uno tiene cuidado con lo que está citando. Y si está citando, no sé, ¿y eso qué significará? Ni idea. No sé qué significa eso. Bueno, ya saben esta teoría. Por ejemplo, aquí cuando estén hablando de los carbohidratos, esto de que la producción energética es la única fuente de energía, pueden utilizar cero nervioso, sustrato, una cosa, ya se meten demasiado en los carbohidratos, sí, en las funciones, no, ahí no, es la más sintético en el razón de carbohidratos, son hidratos de carbono, cuya función fue principal, etcétera, y ya, no nos metemos con las cosas ya porque no se trata de eso, ¿cierto? Entonces, ten cuidado con eso. Y decía mi mami, me entró con cachos cuando la bueno, le subo un poquito más ustedes entienden. Ustedes ven ahí, ¿cierto? Listo. Entonces, a esto le falta. Yo ya no revisé más bibliografía, ustedes revisan todo esto. Pero bueno, en NIH sí está, sino que no está citada como NIH, eso sí fue un error. Es que yo puse en las referencias los autores que escribieron el artículo, pero pues hice mal en citar el... Entonces está mal citado. Sí. Bueno, es correcto. Sí, vale. Pero sí lo puse. Bueno, listo. Aquí dice, entonces aquí obvio pues que falta pues la teoría que falta, que ya les dije, ¿no? Aquí yo les mando esto, dice, faltó incluir GOT y objetivos, o sea, no metieron los objetivos acá en la introducción, no hay objetivos, por lo que lo metieron acá. Bueno, a ver, esto, materiales reactivos, entonces, para todos. Está bien que coloquen materiales reactivos, pero métanlos dentro de la metodología y no se hace una tabla de materiales y reactivos, no se hace una tabla, eso no se acostumbra. Y si yo voy a colocar un reactivo, este DNS, por ejemplo, yo necesito colocar, por ejemplo, como la marca, o si es la marca, es decir, producida por Mer o algo, o de nivel analítico, fabricado por la casa Mer. Si yo voy a nombrar el espectrofotómetro, debo decir espectrofotómetro Genius 20, o sea, yo debo decir la marca del equipo y debo decir el tipo de reactivo que voy a utilizar. Claro que sí, tienen que mirar. ¿Por qué? Porque se supone que cuando uno está trabajando en ciencia, de pronto publica algo o hace algo y otro quiere reproducir eso, ¿qué necesita? Saber todas las condiciones para poder ¿qué? Reproducirlo bajo las mismas condiciones. Entonces, por eso se acostumbra a hacer eso. Bien, no se acostumbra solución de glucosa 0,1, 250 mililitros, ¿eso qué significa? O sea, ese volumen que yo usé para la práctica de los chicos, o sea, eso no se pone. Otro aquí, vasos de precipitado de 50 y 100. Esto, yo si quiero nombrar estos materiales, yo puedo decir material volumétrico o material gravimétrico. Se utilizó el material volumétrico, no empiezo a nombrar que utilicé tubos de ensayo, que utilicé esto, que no se acostumbra a hacer eso. Tubos de ensayo con tapa. Es obvio que cuando usted dice que rotuló 7 tubos de ensayo, que se hizo, obvio que los está utilizando, ¿para qué va a ponerlos ahí? Entonces no se utiliza. Baño de María, eso está dentro del procedimiento y se debe decir a que el baño de María dentro de la metodología se debe decir cuántos minutos y la temperatura, pero en un párrafo. Entonces yo les aconsejo que esto no lo hagan así, porque esto, bajo este título de reactivos, la muestra gaseosa spray y el suelo sanguíneo no se consideran como reactivos acá. Entonces, como metes en esta columna, ¿qué estás diciendo? Que son reactivos. Entonces no hagan esto así, hacen un párrafo.
materiales y materiales reactivos y equipos y definen, como les acabo de decir, marca del reflectómetro, se usó el material volumétrico pertinente o material gravimétrico si lo necesitaron, etc. Pero no empiecen a hacer eso, que no se hace. Cuando usted se refiere a un párrafo, es que nosotros literalmente construyamos un párrafo, puede ser Sí. en escalonado de listo. Pero no un párrafo, una redacción pequeña. En la presente práctica los materiales relativos que se utilizaron fueron Los futbolistas a no se puede. Eso, un tipo así, pero no coloquen 1, 2, 3 como lista, no, un párrafo, una redacción. Y lo meten dentro de la metodología, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso ahí no. Metodología. Bueno, aquí en la metodología dice, aquí hay algo importante, chicos. Este resultado 3 para este grupo, este resultado 3 lo eliminaron. Sí. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, pónganle que aquí tuvieron, aquí dice, me dice que 6 muestras patrón. 6 muestras patrón. Pero si eliminaron, primero que todo, si eliminaron la tercera, entonces ustedes no tienen que nombrarla, o sea, Sí, yo quería preguntar porque es que, digamos, o sea, no está mal nombrarlo porque al final todo es un método práctico. ¿de acuerdo? Supone que si uno le falta un punto en la curva, ya la precisión cambia. Entonces, sí, o sea, yo creo que sí hace falta mencionarlo. Lo que hace falta, o sea, toca decir que no se tiene en cuenta para los cálculos, que es lo que se hace más adelante. Yo miré lo de esto y yo les aconsejo. Cuando uno está haciendo una curva de calibración que sigue la ley de Lambert-Beer, ¿qué es lo óptimo, lo mínimo que uno debería hacer? Construir la curva con mínimo unos 5 puntos. Es lo que aconseja la literatura y la práctica. 5 puntos. ¿Listo? Pero si se saca con 4 puntos, está bien, no hay problema. Nosotros en este momento, el objetivo de la práctica no era comprobar la ley de Beer, ¿sí? No era hacer un estudio sobre la ley de Beer, no era nada de eso. ¿Sí? Nosotros íbamos a determinar cantidad de glucosa mediante un método. Segundo, cuando sale un punto extraño, que en este informe está justificado, el punto extraño, y no lo vamos a tener en cuenta, entonces simplemente no lo mencionemos durante todo y saquemos de todo. Entonces simplemente acá vamos a tomar 1, 2, 3, 4 puntos y el blanco, ¿cierto? Y lo vamos a sacar y lo vamos a mantener así, y no es necesario que estemos justificando que ese no es válido por esto, por lo otro, no, porque esa no es la intención. Si vamos a hacer un estudio de ese tipo, de acuerdo, pero aquí vamos a construir una curva lo mejor posible. Entonces tomamos los puntos que nos pertenecen, los más pertinentes. ¿De acuerdo? Entonces, preparación de muestra para la creación de curva de calibración, pero resulta que estas dos no se necesitan para la curva de calibración. Entonces no las metan acá porque estas dos no son, que yo se las pongo en la guía, pero es una guía de laboratorio. No me pongan lo de la guía en el informe, tal cual. Porque esto no obedece al título. Vean, porque esto es para la curva de calibración, muestra 1 y muestra 2. No, entonces ¿por qué la ponen ahí? Sepárenlas. Y solamente coloquen aquí los puntos. ¿De acuerdo? En ese caso, entonces desaparece la columna ¿qué? Muestra. Desaparece. ¿Sí o no? Desaparece la columna muestra. Ahora, dice, entonces arriba dice que 6, pero no serían 6, y aquí, por ejemplo, el blanco no es un patrón. Entonces, no sé, si así fuera, no serían 6. Si fuera, o sea, tampoco serían 6, o sea, no es cierto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Aquí muestra 1, coloquen suero y lo colocan suero sanguíneo, y entonces de pronto tienen que identificarme la muestra. No sé si la muestra tenía alguna identificación, si pertenecía. ¿Tenía algún dato? Relevante para análisis era. Bueno, exactamente. Entonces ahí no lo vamos a colocar así. Entonces, muestra de suero sanguíneo X, ¿de acuerdo? Del paciente, un paciente X. No le vamos a dar el nombre ni nada de esas cosas, ¿de acuerdo? Pero es una muestra de suero sanguíneo humano, es la sangre humana, ¿de acuerdo? No es sangre canina ni nada de esas cosas, es humana. Y la muestra 2, gaseosa spray, ¿de acuerdo? Está bien.
pero sepárenlo. O sea, en lo que uno escribe, cuando uno escribe en ciencia, uno tiene que ser muy objetivo, usar pocas palabras, pero usarlas precisas, directo, no darle vueltas a las cosas. Sí, el lenguaje académico es más objetivo, directo, ¿de acuerdo? Más preciso, ¿sí? Y tiene que ser muy coherente. El lenguaje científico no admite incoherencias. Entonces, profe, ahí mismo en la metodología se haría una segunda tabla donde se especifique lo de que son las muestras para separarlas. ¿O claro, estas, usted de acá, por ejemplo, puede hacer una tablita, una de esta parte y especifica lo de la muestra, porque debe aparecer esto para el proceso, porque supongo que esto lo hacen para explicar el procedimiento. ¿Ve? Entonces, pero las muestras no son procedimiento. No son para calibración, perdón. Está muy bien que hayan puesto las unidades, ¿de acuerdo? Perfecto. Porque muchos no me colocaron las unidades. Entonces, ¿sí? Entonces, dice, después de preparar los tubos, se agitaron y se colocaron un paño María energético durante 15 minutos. Transcurrido este tiempo, se retiraron y se dejaron enfriar a temperatura ambiente durante aproximadamente 10 minutos. Paralelamente se configuró el espectrofotómetro a una longitud de onda para la lectura de buenas muestras. Se ajustó el blanco a 0 de absorbancia, ¿listo? No a 0, a 0 de absorbancia, y posteriormente se midió la absorbancia de cada tubo. Entonces, las absorbancias de las muestras, no de los tubos. Los tubos no tienen absorbancia, las muestras que están en los tubos, ¿listo? Es que tenía miedo que fuera repetitivo, porque arriba dice muestras y abajo no, pues toca redactar de tal manera que no sea redundante. Okay. Pero uno tiene que mirar. Dice, se midió la absorbancia de cada tubo. Finalmente se elaboró la curva de calibración y se determinó la concentración de glucosa en cada muestra mediante los cálculos correspondientes. Creo que era más fácil. O sea, la concentración de glucosa en cada muestra mediante se determinó yo no es usando la curva de calibración, que usando la ecuación de la recta. Es que antes de eso uno tiene que saber la concentración de glucosa en cada patrón. Entonces por eso es que dice que se elabora la curva de calibración y se determina la concentración de glucosa en cada muestra. Sin embargo, ahí está mal que sea muestra, porque primero va la curva y luego la muestra. Entonces, sería más bien colocar arriba dice de cada tubo, sobre el punto de cada tubo está bien, porque se mide tanto de patrones como de muestra. Y en el último párrafo se puede especificar que se elabora la curva haciendo los cálculos correspondientes de cada patrón. Pero cuando tú me dices, finalmente se elaboró la curva y se determinó, entonces me está diciendo que está usando la ecuación de la curva. Sí, ¿ves? Entonces ya no hay, sí. Entonces ahí toca tener cuidado. Listo, va. Entendí. ¿Qué le puse aquí a esta X? Estas dos X que es con el yo mismo acá. Le faltó el procedimiento que el 2. Aquí debería aparecer el procedimiento de la glucosa oxidasa. Ya usamos donde aparece el procedimiento. Utilicen el inserto, pero no hagan como otro grupo que agarró y tomó imagen, así pegó, recortó, eso se ve horrible. Uno eso lo encuentra para colocarlo bien en un informe, no necesita pegar y cortar y pegar imágenes allá usando el diseño de cortar y arreglar, no. Simplemente lo inserta. Bueno, ahí está, no me falta, este laboratorio pues es la mitad, me faltó la otra, ¿listo? Resultados. De acuerdo con la metodología descrita anteriormente, se obtuvo en el laboratorio los siguientes resultados de concentración y molar gaseosa. Miren que otra vez empezamos a repetir todo esto y empezamos a repetir cosas y es mejor ser más directos. ¿Sí? Entonces aquí, pónganle cuidado que, a ver cómo les digo, no son resultados, estas concentraciones de glucosa pasadas a milimolar no son resultados de la medición, ¿no? Simplemente es una conversión de ¿qué? Sí, o sea, eso debería armarse de alguna manera, o sea, no contarlos como esos son los resultados, o sea, no porque yo simplemente hice una conversión de una unidad a otra. Es más pertinente ponerlo en metodología. Eso, y ya con las concentraciones, ¿cierto? Que corresponden, no ahí. Ahora, y fíjense que me colocan mezclar los siguientes reactivos, como si me estuvieran dando instrucciones. ¿Sí? O sea, ¿que comprenden lo que les digo? Sí.
yo les digo a ustedes para que hagan el laboratorio, mezclar tal cosa, pero ustedes no me pueden colocar en un informe mezclar eso, o sea, no aplica. Profe, a mí usted quiere que le hagamos el cálculo para cada uno de los Bueno, ya les explico. metodología o solo que No. yo una concentración tal. Entonces, y fíjense lo siguiente, que arriba, miren chicos, miren, en el procedimiento está esto, ¿de acuerdo? Miren el procedimiento, agua destilada, y aquí, ¿por qué vuelve y me lo repite? Si son los resultados, ¿qué debería ir ahí? Pues esa tabla no debería. No espero, aquí yo no quiero que me vuelvan a repetir otra vez las tablas y con información. Entonces, esa tabla la subimos. Ahora yo quiero preguntar algo. Es que, digamos, yo siento es muy tedioso hacer, ya sea en metodología de resultados, párrafo, ecuación, cálculo, párrafo, cálculo para 4 patrones. No, eso no hace uno. Máximo José a veces hace uno un solo y se dice de igual manera se procedió con los demás y se pone la tabla. Creo que yo intenté hacer eso, sube el video. Ahí en el texto dice, los datos absolutamente la aplicación de la fórmula de la dilución para determinar los que le producen los patrones. O sea, decir ese párrafo ya me salva de tener que hacer los cálculos de todo. Claro, mire, eso, los datos, observen, es que no, chicos, pónganme cuidado porque yo voy a pasar mal. Sí, ustedes y todos los informes que yo realicé tienen cantidad de errores de tipo. Entonces pongan cuidado que aquí nos estamos deteniendo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense lo siguiente, chicos, que ustedes aquí tienen concentración de glucosa, porcentaje peso volumen, y aquí tienen la concentración de la glucosa en milimolar. Pero obvio hubo una transformación de unidades. ¿Y por qué esto es una dilución? Aquí tomamos 600 de la muestra y la llevamos a 2300, en este caso, ¿sí o no? Entonces uno debe ser consciente y decir, bueno, la concentración de glucosa se expresa en milimolar teniendo en cuenta la ecuación C1 por B1 igual a C2 por B2 y los datos se muestran en la tabla. Y ya. Porque es que esto va dirigido para los lectores de cuentos de niños o que no, esto va dirigido para un público que tiene que un conocimiento en ciencia, que sabe qué es esto, porque esto no lo va a leer allá alguien, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, hay un público al cual uno se dirige y uno tiene que saber que ese público es versado o tiene conocimiento sobre eso. Si esto lo coge un profesor de química, de biología, pues perfectamente lo entiende y no tiene usted que... Sí, no hay problema. ¿Sí? Si usted de pronto se lo escribe a un novelista por allá que solo escribe cuentos, de pronto tiene ni le va a interesar eso. Entonces uno sabe a quién se dirige. Entonces esto tiene que mirarlo. Y a mí vuelven otra vez y me repiten esto. Pero acá, como son los resultados, aquí solamente los resultados, ¿qué deberían ser los resultados? Solamente el suero, la spray y la absorbancia. Y luego cuando yo haga la gráfica y la curva, pongo las concentraciones usando la ecuación de la recta. O sea, todo debe ser coherente y enlazarse. Sí. Pero cada rato me aparece esto. Listo, entonces fíjense acá. Ahora miremos acá. Ojo con esto, chicos. Estas concentraciones de glucosa, tienen un error en la transformación por los cálculos. Hay un error en la última cifra. ¿Sí? Aquí, esta cifra no debe ser el 6, no es el 4, hay un error acá. Y cuando usted tiene unidades tan pequeñas y comete errores graves aquí en esta última cifra, en este caso estamos usando 3 cifras significativas después de la coma, entonces ya empieza a cometer más errores todavía. Entonces, este grupo hizo los cálculos B1 por C1 igual a B2 por C2, transformó porcentaje peso volumen en milimolar, pero cometió errores y el cálculo está mal en la última. Tienen que verificar.
¿Sí? Tienen que verificarlo porque está mal cuando hicieron la transformación a milimolar. Pero es utilizar tres estadios. ¿O deberíamos utilizar 4? ¿Hacemos el cálculo de uno solamente? Sí, sí, de la primera. Miremos entonces el cálculo del tubo 1, Y ya. Sí, que tiene 1600. Tiene 2300 de volumen total y 600 de glucosa. O sea, todo como está el microlitro se puede omitir el volumen. A ver si. Pero si no que utilizamos un decimal más o así, pues está bien. Excelente. Recuerden, el tubo 1 es, José, recuerda, el tubo 1 es 600 microlitros de muestra, ¿listo? Sí. No lo estoy apagando. Entonces, vamos a mirar el tubo 1. Gracias. Tubo 1. Entonces, Sí. el volumen 1 son 600 microlitros. ¿Estamos de acuerdo? Glucosa 0.01. El volumen 2 es 2300 microlitros. ¿Sí o no? La concentración 1 es 0.01% peso volumen. Y la concentración 2 es la que yo quiero averiguar. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué utilizan los 2300? Porque yo tengo entendido que para la dilución como tal es el agua, porque como tal el reactivo no va a la dilución, sino que va a reaccionar con eso. Yo tengo entendido. Vamos a hacer el volumen de todo porque es que no encuentras nada puro. No es como que solo haya agua ahí. Realmente incluso los reactivos que tú utilizas también tienen agua. Debes colocarlos todos. Porque no ve que la concentración es la unidad de masa por volumen. No importa si ese volumen es de aceite, de lo que sea, o sea, es el volumen. Entonces hay que tener cuidado. Listo. Entonces acá. Entonces, C2 será igual a 600 microlitros por 0.01% peso volumen sobre 2300 microlitros. Microlitro con microlitro se cancela y eso me da 0. ¿Qué? 0.034. 2 puntos. 0. ¿Qué? 0 qué? También porque no sé cómo quiera que aproximemos. Pues no, da. Entonces 2.61 por 10 a la menos 3. Sí. ¿Sí? ¿Sí da eso? Sí. 2 puntos de 61 por 10 a la menos 3. Pues si lo pones en eléctrica, digo, ¿Sí? ¿Sí? ¿Hicieron bien esto? ¿Hacer slice o? Sí. Bueno, entonces, este 2.61 por 10 a la menos 3 es porcentaje peso ¿qué? Peso volumen. Peso volumen, que eso significa que son ¿qué? 2.61 por 10 a la menos 3 gramos de glucosa por cada 100 gramos de solución por, entonces, esta es otra cosa, 180.16 gramos de glucosa es una mol. Esa es otra cosa, a veces, cuando ustedes van a usar la masa molecular, deben especificarla porque a veces la utilizan como 180 y a veces como 180,16. Entonces ese dato hay que colocarlo, decir cuál fue la masa que se utilizó, ¿de acuerdo? Ok. Entonces en este caso tendremos gramos con gramos se cancelan porque un litro son 1000 mililitros, ¿cierto? Para quitar el mililitro con el mililitro y por una mol, ¿qué? Una mol son 1000 milimoles. Profe, ahí en la de la concentración, en el gramo de ahí en la primera. Es peso volumen. Perdón, es volumen, ¿no? Volumen, mililitros, ¿cierto? Sí. Para poderlo cancelar allá. Entonces, ¿cuánto les da eso? Hay uno coloca milimol de las dos en el mismo.
milimoles. Porque yo O sea, una mol son 1000 milimoles aquí. O sea, no pone M mol, ¿cierto? Sí se puede. M mol, puede colocar M moles, milimoles, M mol, puede colocar así, si quiere. Pero la unidad que vamos a expresar aquí Es mínimo, es así es. milimolar. Esta. Sí, entendí. Entonces, ¿cuánto les dio eso? 0.145. 0.145, ¿listo? Entonces, ahora sí queremos que... Entonces, tienen que hacer eso con las cifras significativas. Ay, 0.145, pero ya aproximado, ¿de acuerdo? Sí. Aproximado. Y esto no estaba presentando. Y tienen 0.146 y así es, hay error en la última, ¿listo? Entonces, revisen eso, además no sabía yo qué tomar, si 180 o 180.16. Dejamos para la masa molar. Eso, dejen clase a la masa molar y hagan bien las aproximaciones de cifras significativas, porque eso le resta ¿qué? Le resta como rigurosidad y precisión a la informe. ¿Listo? Bueno, es eso. ¿Listo? Entonces sigamos. Con los valores obtenidos anteriormente de concentración y absorbancia se construyó la curva de calibración, excepto el patrón. ¿Sí ven que empezamos a patinar? Entonces, no. Para la construcción de dicha curva se realizó previamente una tabla en la que se encuentran las desviaciones respecto a la media de los valores. Aquí está bien, vean esto. Para la construcción de dicha curva se realizó previamente una tabla en la que se encuentran las desviaciones respecto a la medida de los valores X y Y. A ver, yo pregunto, y ustedes metieron aquí un poco de estadística y eso, yo no les pido eso para este informe, ¿de acuerdo? Pero si ustedes quieren dejar el porcentaje de desviación del error, yo no les veo problema, pero hay que tener cuidado. Cuando usted va a graficar la curva, acá este grupo va a graficar la curva, dígame, ¿no grafican son estos valores contra estos? Sí. Ahí decimos, donde X es la concentración milimolar. Por eso, pero es que aquí dice, para la construcción de dicha curva se realizó previamente una tabla en la que se encuentran las desviaciones respecto a la media de los valores X y Y, donde X representa la concentración glucosa y la absorbancia de los patrones. ¿Sí? ¿Y qué es esto que vuelven y lo repiten acá? Sí. ¿Listo? Y hacen estas cosas. Pero ustedes siguen graficando es esto. ¿Por qué me dicen acá, ver tabla 4, dice, con los valores obtenidos de la tabla anterior, o sea, esta, puntualmente los valores promedio de X y Y, o sea, no entiendo. Es que eso es para decir de dónde son los valores de la pendiente. Porque si cuando No, espérate, que vamos a construir la curva solamente, la gráfica. Sí. La vamos a hacer con este promedio de la gráfica. Con los promedios de X e Y, también con la sumatoria de la multiplicación de la desviación respecto a la media de X y de Y. No. Usted grafica la absorbancia con las concentraciones, que luego le haga estadística y mire los porcentajes de desviaciones, de errores, tal, es otra cosa, pero usted no construye, aquí me dice puntualmente, me dice puntualmente los valores de X promedio, y yo tengo aquí promedio X, mire, y yo tengo aquí promedio Y, mire, este valor, usted con estos valores no mete la curva. Entonces es que por eso se hace la pendiente. Y con la pendiente luego el punto de corte, y con el punto de corte luego uno calcula la ecuación de la recta. Pero la ecuación de la recta, entonces tiene que mirar que la curva, la gráfica la hace con eso, luego para hacer la ecuación que ya le mete eso. Entonces primero curva. Claro, y luego sí le mete, pero no es cierto eso. Se logró tener los valores dependientes de mi punto de corte con el eje vertical B de la ecuación de la recta de forma web. ¿Listo?
con la siguiente fórmula. Entonces, ¿qué más? No es, esta es la ecuación para hallar la pendiente, ¿de acuerdo? No es necesario colocar todo esto. No es el objetivo, no quiero, tengo esto, pero si lo hacen no hay problema, no hay problema. Pero tienen que saber utilizarlo acá, en la redacción. Pero cuando uno lo hace directamente en Excel, puede tomar de cómo lo hizo en Excel, porque uno pone los datos y uno lo hace en Excel. Pues claro, es que usted pone los datos, si ya con el C, usted simplemente lo escribe. Dice, grafica concentración versus y se halla la línea de tendencia por mínimos cuadrados y ya no necesita poner todo ese. Por eso nosotros hicimos ese. O sea, yo puse los datos y ya, y no necesita, usted no necesita ponerse a decir que fue por esa fórmula. Ella necesita que le abramos, hablar con alguien, ¿sí? No. Ah, qué pena, yo sé que era aquí. Yo decía, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces simplemente usando mínimos cuadrados, usando regresión lineal, etcétera, etcétera, y no necesitamos meternos con todas las cosas. Bueno, de esta manera la curva de calibración para determinación de glucosa por B, todo esto es cháchara. ¿Qué uno debe decir? Se obtuvo la sí o no, pero otra vez para repetir para qué es. ¿Sí? Y de esta manera, de esta forma, o sea, es un lenguaje casi una obra de arte, de teatro. Pero no como el dermatólogo, al grano, directo. ¿Sí? Entonces, el R cuadrado se determinó mediante el programa AMI, y aquí me dice el programa Excel. No hagan eso, o sea, no simplemente usando la técnica dando un resultado de R bueno, indicando una relación directa lineal entre las variables contracciones observadas, lo que para el caso presente indica un análisis y construcción de la curva adecuada. No entiendo este pedacito. ¿Qué quiere decir? Es que lo que pasa es que cuando se hace el R evalúa la linealidad de los datos. O sea, si uno crece respecto al otro, como estamos hablando de una determinación por espectrofotometría, se tiene que tener un R mayor al 0.9, ya que estos R's indican que la concentración y la absorbancia crecen linealmente. Entonces, cuando ese R da 0.9 es una curva bien hecha. Entiendo eso está bien. Pero está ahí. Yo lo que le estoy diciendo es, el R cuadrado se determinó mediante el programa Excel dando un resultado de R cuadrado, otra vez R cuadrado y no. El R cuadrado obtenido es de lo que indica una relación directa entre las variables concentración y absorbancia, punto. Lo que para el caso presente indica eso indica un análisis y construcción de la curva adecuada. Eso no indica un análisis, o sea, eso indica Linealidad. sí, ya, y no tan perfecta lineal, pero sí aceptable después de ser 90 de arriba. Pero no indica un análisis para la construcción de cosas, allá no indica eso. Entonces, ojo con el lenguaje. Listo. Oiga, ¿cómo va bien? No quedó bien. ¿Cómo que no? Tiene un R del 0.9. No, la curva de calibración es esa gráfica. Sí. Primero, ese título de la gráfica no es un título. Curva de calibración, ¿eso qué significa? No, hay que dar curva de calibración de absorbancia versus glucosa. Sí, hay que darle un título adecuado. Por eso, aquí, el eje, ¿qué eje es? El eje de la Y. ¿Qué unidades debe tener? ¿Dónde dice? Arriba en el texto dice X. No, toda gráfica, hermano, debe llevar ejes identificados con las unidades. Y mire este eje, ni siquiera le puso qué significaba este eje. Yo no sé si esto es espacio-tiempo o qué será, no entiendo, no entiendo. ¿Ven? Ahora, miren esta gráfica con valores en el eje Y negativos. ¿Y por qué? Pues eso es una mala construcción de uso de Excel, hermano. Vaya a Excel, construya bien una gráfica
donde no le dé valores negativos acá. Es que no se puede. ¿Por qué eso no se hizo de la estadística? Cuando uno determina el punto de corte y la pendiente con todo lo que hicimos, el punto de corte da negativo. Ya después la naturaleza de los datos no, tener un punto de corte en cero. Y eso sí es un error ya de la construcción. Pero como tal no hay forma, ni rezando le vamos a hacer que el corte de arriba. No vayan a hacer eso. Lo que pasa es que, salvo que yo esté haciendo estudios estadísticos, acepto gráficas de ese tipo, pero no para reportar un estudio de este. No me coloque, por eso hay que tener cuidado con ese estudio estadístico que hicieron, con ese análisis, porque no me aparecen las gráficas así. No es conveniente colocarlas así. O sea, tal cual como lo dice en Excel, uno le da la línea de tendencia y la coloca así. Sí, no, la línea de tendencia la coloca, yo sé, ¿de acuerdo? Pero no me las presenten así con esto negativo. Y esta cosa, que yo sepa, no se llama figura, esto es una gráfica. Figuras son diferentes, gráficas son diferentes, tablas son diferentes, esquemas son diferentes. Todo tiene un nombre y esto no es una figura. ¿Listo? Y figura número 1, curva de calibración. ¿De qué? No, entonces toca nombrarlas. Entonces eso hay que replantearlo. Ahora bien, en este caso, las líneas principales me sirven. Si no me sirven, quítenlas, porque no me están diciendo nada. Y queda para que se vea y se resalte la ecuación y leer de una mejor manera. ¿Sí? Porque yo dejo las líneas principales, tanto las horizontales como las verticales, si es que en la gráfica me señalan algo. Pero si no me sirve para eso, yo las obvio, para hacerla más estética la tabla, la gráfica. En la figura anterior se observa la curva de calibración con 5 puntos correspondientes al blanco y patrones. Entonces, aquí aquí se hace lo siguiente, y un consejo. Aquí ustedes con 5 puntos, porque ustedes se fueron a 5 puntos, porque era con 5 puntos, y yo miré por ahí la literatura que ustedes consultaron, y está bien, pero con 4 puntos se acepta. Entonces, si ustedes ven que ustedes incluyeron el 0, 0 como punto. Sí, entonces, si eso lo mete y hace que el R sea menor, saque ese punto, hermano. Y solamente grafique los 4 y le aumenta el R y le da mayor exactitud y precisión en las mediciones. Entonces, no incluye el 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese que si le quitamos el 0, 0, de pronto encontramos una línea de tendencia más lineal. ¿Listo? Aquí dice, la ecuación de la recta y igual a mx más b se trabajó de manera semejante a la ley de Lambert-Beer. O sea, eso de se trabajó de manera semejante, toca cambiar ese verbo, se trabajó. ¿Sí? Pues no, o sea, no. Dice, donde se interpreta el coeficiente de absorción y longitud de celda de la pendiente M, todo esto, si lo quieren poner allá en la introducción, cuando dicen para allá la curva de calibración siguiendo la ley de Beer, sí, pero no aquí en resultados. Eso no va ahí en resultados, no es pertinente. Dice, de esta manera se determinó la concentración de glucosa en la matriz al despejar la variable X equivalente a la concentración de glucosa y multiplicando por su factor de dilución. Lo felicito porque casi nadie utilizó factor de dilución, lo tuvieron en cuenta, eso es bueno. ¿Listo? Además, mediante la determinación de desviación de la concentración, se reportó la concentración de glucosa. Esto tienes que reevaluarlo. Sí, todo eso. Porque son azúcares de todo del solo el paciente analizado y de la botella comercial del spray. Entonces, no se dice de la botella comercial, o sea, uno no hace de la botella, uno hace de la botella. De la botella, o sea, ¿qué es el igual? Mire, tabla 5, número 5, al costumbre, yo prefiero que identifiquen las tablas al pie, no encabezado, al pie. Concentración milimolar de glucosa presentes en las muestras.
Entonces, Pero pues es por eso que yo decía que no es mala curva, porque la desviación de la concentración no es alta. bueno, pero póngale cuidado. Aquí usted, esto es producto del tratamiento estadístico. No hay problema. Pero este dato es el producto de qué? De coger la absorbancia que es Y y mediante la ecuación de la recta hallarlo, y está mal los números. O sea, sé que no es lo ideal, porque el rango milimolar en suero es de 4 a 7, pero por la especie está normal, pero la Sí. es normal. No, pero me refiero en que el cálculo matemático está equivocado. Aquí no da 50-87, sino 51 algo. Y aquí no da 98, sino 99 algo. Tienen que revisarlo. Revísenlo. Esto margen de error de las ecuaciones, de lo que hicieron el tratamiento, es positivo. Aquí vuelven a colocar el suero, pero entonces suero sanguíneo, o sea, la muestra debe mantener la identificación porque usted piensa que es otra cosa. Bueno, discusión de resultados. Otra vez. Los resultados obtenidos en el laboratorio de las soluciones patrón son los esperados según los principios del Lambert-Beer, donde la concentración es proporcional a la absorbancia. Esto se observó para todos los patrones excepto el patrón. Bueno, ya les dije esto, ya no vuelvo a decir. Esto puede deberse a una mala preparación de la solución o a un mal procedimiento de lectura. Bueno, toda esta cosa se obvia porque no se relaciona la absorbancia con la concentración y presentar una recta final. Es que ustedes empiezan acá. Pues eso es para tener en cuenta cómo es la calidad de la curva de calibración. Entonces ustedes tienen que. Todo esto está bien enfocado, pero tienen, o sea, pero no está bien enfocado, pero tiene mucha cosa que más directo. O sea, entonces se encontró una curva cuyo R cuadrado es tal, lo que está por debajo, porque ese 0,90 está por debajo de lo que debería tener una curva, que es tal, posiblemente debido a que tal, y ya, hermano. Se discute el resultado. ¿Ve? El resultado. No empieza uno a que Juanito Pérez dijo esto, que el otro dijo esto, que el otro. No. O sea, uno va así, lo que encontró y lo que se está listo. Entonces, eso es una cosa que deben discutir. Ya voy a terminar. Aquí hay algo curioso. Hay algo curioso en esto y es lo siguiente. Ellos encontraron en el suero que el suero era 50.87 milimolar. Ellos encontraron que el suero era. ¿Listo? Y eso ellos dicen, en el informe dicen que eso está por fuera del rango de una sí. De acuerdo, está por fuera. Pero uno no sabe cómo fue tomada la muestra del paciente y ustedes lo toman. Pero ustedes lo asumen que porque está por fuera está mal y empiezan a justificar. ¿Y qué tal que su dicho víctima donde tomaba esa sangre tenga eso? Es que, o sea, bueno, yo entiendo los datos de las dos maneras. Tanto que no sabemos, o sea, porque dice, el parámetro de tal se considera normal. Para el paciente que tiene una edad de 22 años y se asume la muestra que tomaba en ayunas, sin embargo, no hay evidencia que sustente la hipótesis de que la muestra fue tomada antes de ingerir un alimento. Pues lo que sugiere, hay otros componentes en el suelo. Exacto. Pero todo lo que usted me tiende es a explicarme que esa concentración está mal, porque no está dentro del rango. Usted me la quiere meter dentro del rango. Y es que un paciente no puede tener esa concentración por encima del rango. Sí. Entonces, ¿por qué se empecina a justificarme que está mal? No solamente se dice la concentración hallada en el laboratorio está por debajo o por encima de los niveles de un paciente total. Y no sabemos qué tal que el paciente tenga ese contenido de glucosa. ¿O no lo puede tener? Pues claro, no lo puede tener, hermano. ¿Ve? Entonces pero ustedes se empecinan a justificarme por qué, conociéndolo como error. Y no puede ser un error. Simplemente decimos que no hay los datos suficientes para determinar. Sí, bien, o sea, cambiamos eso de que o sea, en vez de tratar de lo que obtuvimos, tratarlo como una balanza que no podemos aceptar.
aceptar, porque Sí. se puede aceptar Exactamente. un mundo donde el paciente no esté en ayunas. Mire. Pero sí se puede dejar la discusión de los otros componentes del suelo. Claro, se puede decir, si estos niveles, se puede decir, se puede explicar que la variación en estos niveles puede ser debido a todas estas cosas que ustedes explican, sí puede ser. O por el contrario, puede ser que el resultado esté dentro del paciente que corresponda, como usted no sabe qué tal que tenga ese contenido. Entonces, no se enfrasquen en justificar algo que puede ser correcto. Miren, yo sé que si usted lo hubiera dado dentro del rango, usted hubiera dicho, ahí, genial, los rangos, porque creen que es un 5. No, eso es lo que yo intuyo. Entonces, no, porque usted puede encontrar por encima, por debajo, dentro, no hay problema. Se deja el resto de estructurales. Ajá, aquí me hicieron, chicos, pónganle cuidado. Ustedes me hicieron acá un análisis que yo aplaudo, porque se metieron con unas cosas y esto, y esto, y esto, y esto. Es interesante, pero, o sea, sobrepasa el nivel de la práctica. ¿Sí me entienden? O sea, se me va como a nivel de doctorado allá, mirando un poco de cosas. O sea, se me sale, o sea, la práctica no da para ese análisis tan profundo, hermano, ¿sí me entienden? Pero le aplaudo esa forma de tratar de encontrar eso, esa explicación. Pero nuestra práctica es sencilla, inocente, pobre, rústica, así, boba. Sí, o sea, no nos alcanza para ese uso. Lo dejamos loquito. Lo quítenlo, o sea, porque imagínense, miren, tanto las estructuras de las proteínas y lípidos contienen grupos carboxilos, aminoácidos y ácidos grasos, o sea, ustedes se me van a una cosa hermosa, pero no corresponde, ¿verdad? No es coherente. O sea, uno tiene que ser, recuerden, objetivo, práctico, directo y hablar de lo que es, no esparramarse para allá otra cosa. Ok. Ya entonces. No. Y de nuevo, miren, esto puede explicar el incremento en la concentración de glucosa en la sangre. Todo eso porque estaban impresionados que ese incremento lo podía hacer. No, sí. ¿Sí ven? ¿Sí ven la idea? Una cosa tan alta tiene que ser cierto porque No, tiene algo, porque tiene una patología. Sí, una cosa. Y puede ser, hay gente que tiene hasta 500 y 600 miligramos por decilitro de glucosa en un momento determinado. Es que puede ser. No se puede ser. Entonces, pero no, ustedes me hizo toda esa argumentación para concluirme esto. Bueno, al consultar la cantidad de azúcares reductores presentes en la gaseosa Sprite, se determinó que la cantidad de carbohidratos presente en el producto es del 45%. No sé a qué se refiere. Es que eso es una página donde aparecen todos los porcentajes de la etiqueta de Sprite. 45% de todas las botellas son carbohidratos. Y entre ese 45% hay esa cantidad de gramos de azúcares reductores. Que precisamente los filtré por eso, porque también había uno que era reductor. Aquí entonces, donde dentro de él, Sí, es que cuando dice usted donde dentro de él es como que puede ser como a una persona, como a un individuo, ¿sí? Como dentro de ti, ¿sí? No, y estamos hablando de una pinche gaseosa. ¿Listo? No estamos hablando de usted. ¿Listo? Ahora me dice, donde en el producto los carbohidratos reductores que tienen un extremo reductor disponible son la glucosa, o su respectiva, y si ve que utiliza ¿dónde? Traten de quitar esa redundancia de palabras. Donde sus respectivas concentraciones, esto yo le pregunto, ¿y eso cómo me explica? ¿Cómo me justifica usted esas concentraciones? Hay la conversión. O sea, eso, la suma de estos valores nos permite determinar la presencia de azúcar. Esto no, o sea, se me sale de todo eso. Es simplemente decir el contenido de la etiqueta de la Sprite. ¿No tiene una etiqueta? Sí. Tú refieres al producto, no a la generalidad. Usted refiere a lo que analizó. Y diga, la etiqueta del producto analizado tenía esta cantidad de gramos por litro. Yo hallé tanta cantidad de gramos por litro, que está por debajo, por encima y ya. Aquí es más fácil pasar la cantidad de la botella de gramos por litro. Claro. Lo que yo obtuve de gramos por litro. Es lo mejor pasarlo, la botella lo trae en gramos por litro, 3. Entonces lo que usted obtuvo, mínimo páselo a gramos por litro.
para que comparen. Y cuando, por ejemplo, es que hay algunos que practican, porque para nosotros no venían como gramos por litro, sino que ¿Cómo? gramos por cantidad que toda esa botella. Entonces Uy, miden la cantidad, el volumen de la botella y la cantidad de gramos que tienen y lo pasan por ¿Listos? Sí, por favor. Conclusiones. Absorbancia se escribe con B larga. Se me fue, profesor. Totalmente se me fue. Estaba con sueño. Uy, no. Azúcar. No sé si. Yo sé que de pronto les da miedo. De pronto les da miedo los azúcares, que creen que son monstruos. Ay, profe, Y a veces pueden ser Estaba monstruos. trasnochada, No crea perdón. usted. Estaba. Perdón. Bueno, conclusión para todos. Uno concluye sobre el objetivo. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Se hizo o no se hizo? O sea, así, rápido, preciso y no empieza a darle toda esa cosa. Ok. Sí, muy excelente. Listo, profe. ¿Cuál es el de ustedes acá? Esto. Juan Diego no. No, creo que es el último que tiene usted. María José Pérez. Ajá. Bueno. 1.5. Gracias. Ustedes deciden si la dejan No. o la cambian. Ay. Gracias, profe. Bueno. ¿Nos podemos retirar?